Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos en las redes de ISKCON Buenos Aires para otro momento de estudio, de lectura, de repaso del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Muchísimas gracias, sobre todo a las autoridades de ISKCON Buenos Aires por permitirme estar junto con ustedes el día de hoy. En particular, quiero agradecer a Sriman Chitrak Prabhu, que siempre tiene la amabilidad de invitarme a este espacio, y también a Prabhu Nara Narayan, que me habilita para que toda la cuestión técnica esté perfectamente resuelta. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arjuna Saka Prabhu. Yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Mar del Plata, y desde aquí hoy vamos a estar charlando acerca del Bhagavad Gita 6.28, ¿sí? El texto 28 del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Quiero agradecer ya a personas que están sumándose del otro lado y están enviando emojis y emoticones de saludo. Prabhu Priyasaka, Hare Krishna, mis reverencias para usted. Graciela también está del otro lado. Carlos Gutiérrez, Hare Krishna Carlos, Madre Lorena, Hare Krishna también para usted, Eva, bueno, todos los que ya están del otro lado, muchísimas gracias por sintonizar el día de hoy. Como dije, vamos a estar leyendo desde el Bhagavad Gita 6.28. Sepan ustedes que ISKCON Buenos Aires mantiene este programa todos los días, con excepción de los días miércoles, o sea, lunes, martes, jueves y viernes tienen estos encuentros de Bhagavad Gita, y luego los días sábados también hay una charla sobre el Bhagavad Gita, un poco más profunda, un poco más interesante, digamos, que lo que yo voy a poder dar el día de hoy. Y los domingos tienen el domingo de Bhakti. Así que ISKCON Buenos Aires le está dando muchísima importancia a la educación espiritual a través del Bhagavad Gita, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Si no vieron alguna de las charlas anteriores, pueden meterse en la sección de videos de este perfil de Facebook, y también pueden ir al canal de YouTube Comunidad Vaishnava. Comunidad Vaishnava en YouTube. También tienen todo el material que aquí aparece en ISKCON Buenos Aires y otros materiales que no aparecen en ISKCON Buenos Aires. Muy interesante el canal de YouTube Comunidad Vaishnava. Madre Lila Mohini, Hare Krishna, mis reverencias para usted. Gracias a todos, como dije, los que están del otro lado, listos para la charla del día de hoy. Y durante el día de hoy, si quieren luego dejar algún comentario, si tienen alguna pregunta, si hay alguna duda con respecto a lo que vamos a leer, pueden aprovechar este tablero de Facebook para dejar sus comentarios en la sección de los comentarios. ¿Sí? Así de sencillo, así de fácil. Si durante la charla, durante la lectura de hoy, si quieren tratar algún tema en particular, o si algo les queda en el tintero, o si simplemente quieren expresar su opinión, dejar un comentario, pueden escribir y directamente nos comunicamos de esa forma a través de lo que es la sección de comentarios en este mismo video de Facebook de ISKCON Buenos Aires. ¿Sí? Así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Vamos a comenzar entonces con la lectura del día de hoy. Hoy, como dije, Bhagavad Gita 6.28. Me gustaría retomar un poco para contextualizar dónde estamos dentro de lo que sería la situación, el diálogo, la conversación entre Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita. El viernes pasado hubo una excelente clase de Karunya Nitai Prabhu. Él estuvo con el 6.27, o sea, el verso inmediato anterior al que vamos a tratar el día de hoy. Si no vieron ese video, por favor vean la clase del viernes pasado. Pero para contextualizar un poquito, para ver en qué momento de la charla estamos entre Krishna y Arjuna, principalmente en el capítulo número 6, estamos concluyendo la primera sección del Bhagavad Gita. Para aquellos que no saben, el Bhagavad Gita es una obra de 700 versos, dividido en 18 capítulos, que a su vez está dividido en tres secciones. La primera sección trata sobre el Karma Yoga, ¿sí? La segunda sección sobre el Bhakti Yoga, y la tercera sección sobre el Jnana Yoga. O sea, primero se habla sobre las acciones, luego sobre el servicio devocional y por último acerca del conocimiento. Son los ejes temáticos principales de cada una de las secciones. Cada una de esas secciones está compuesta por 6 capítulos. O sea que estando en el sexto capítulo del Bhagavad Gita, estamos cerrando, digamos, el primer ciclo
o la primera gran sección de esta obra. Y este sexto capítulo se intitula Dhyana Yoga. Y aquí se explica, Krishna, Dios, el Señor, le explica a Arjuna, el representante de la humanidad, el proceso que nosotros conocemos hoy por hoy como Hatha Yoga. ¿Sí? Cuando decimos yoga en el mundo de Occidente, automáticamente se nos viene en el imaginario una persona contorsionando el cuerpo o haciendo algo con posturas físicas que tienen que ver con su propio cuerpo físico. Ese es Hatha Yoga, ¿sí? Es uno de los tipos de yoga que existen. El Bhagavad Gita después nos habla acerca de una escalera del yoga y sabemos que el universo o el mundo del yoga es muy amplio y hay muchas disciplinas, muchas culturas, muchas tradiciones, muchas escuelas del yoga dentro de ese gran contexto que conocemos como yoga. No es todo simplemente Hatha Yoga o el yoga físico de las posturas o de las asanas. Hay muchos tipos de yoga. Pero en este capítulo en particular vamos a hablar sobre Dhyana Yoga. Y Dhyana Yoga, Dhyana significa meditación, yoga significa conexión con Dios. Y este Dhyana Yoga, esta gran categoría, es la que incluye el Hatha Yoga que nosotros conocemos en Occidente. La mayoría de las personas que practica yoga en esta parte del planeta quizás no tiene tan en cuenta el objetivo de su práctica física. Y en realidad el cuerpo está siendo contorsionado, el cuerpo está siendo sometido a esas austeridades, a esas posturas, a esas asanas, para poder lograr un estado de dhyana, un estado de meditación. Y en última instancia, ese estado de meditación tiene que ser para lograr un samadhi, una conexión, un trance indisoluble con la suprema personalidad de Dios. Entonces el Hatha Yoga, que conocemos nosotros en Occidente, en realidad forma parte del Dhyana Yoga, de este yoga de la meditación. Y en realidad los ejercicios físicos que las personas ejecutan cuando practican Hatha Yoga deberían ser para poder enfocar su mente en la meditación, en el ser supremo, en la divinidad. Y un poco de ese proceso se habla justamente en este sexto capítulo del Bhagavad Gita. Y dentro de lo que es las prácticas de yoga, sabemos que el control de la mente es muy, muy importante. No solamente se explica eso aquí en el Bhagavad Gita, sino que en otras obras clásicas del yoga, por ejemplo los Yoga Sutras de Patanjali, también se define el yoga como un ejercicio de control de las funciones de la mente. Entonces, toda la energía mental, todo el aparato psicológico del ser humano es el objeto de estudio o el objeto de experimentación que tiene la práctica del yoga. El yoga existe para que nosotros podamos entrenar, educar, adiestrar nuestra mente. Sabemos que la mente es como una especie de motor de pulsiones, de deseos, de lujuria, y nosotros, si queremos hacer un buen uso de la mente, entonces practicamos algún tipo de yoga. Y con estos ejercicios de yoga logramos redireccionar la energía mental, logramos poner, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, la mente a nuestro favor, como si fuera nuestro amigo y no en nuestra contra, como si fuera nuestro enemigo. Entonces, un poco el contexto general de la conversación tiene que ver con esto. El capítulo, como dije, se llama Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. Dentro de la gran categoría del yoga de la meditación, nosotros conocemos uno de sus aspectos, que es el Hatha Yoga, el yoga físico de las asanas o de las posturas. Y en este momento en particular se está hablando acerca del objeto de estudio o el objeto de experimentación básico del yoga, y es la mente. Entonces voy a leer algunos versos anteriores para contextualizar con el 28 en el que estamos el día de hoy. Por ejemplo, en el 25, texto 25 del capítulo 26, Krishna le dice a Arjuna, gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total, y de ese modo la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. En el capítulo 26, en el texto 26, en el siguiente, Krishna dice, de lo que sea y de donde quiera en que la mente deambule, debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. Y el viernes pasado, con la clase de Karunya Nitai Prabhu, se leía el verso 27 que dice lo siguiente. El yogi, cuya mente está fija en mí,
logra en verdad la máxima perfección de la felicidad trascendental. Él está más allá de la modalidad de la pasión, comprende su identidad cualitativa con el Supremo y en consecuencia está libre de todas las reacciones de las acciones pasadas. Entonces acá podemos ver que en estos tres versos que leímos, la antesala de lo que vamos a leer el día de hoy, un tema recurrente es el tema de la mente. Y aparecen algunos tips, algunos consejos que Dios le da al hombre. Por ejemplo, controlar la mente mediante el uso de la inteligencia sostenida, ¿sí? Ese es el texto 25. Sabemos que de acuerdo a la psicología del yoga, la inteligencia, el buddhi, está por encima de manas, de la mente, o sea que tenemos una herramienta de control mental y es nuestra propia inteligencia, ¿sí? Haciendo uso del discernimiento, vamos a poder ponerle parámetro o freno a las pulsiones o a ese motor de deseos que es la mente. Otra cosita que aparece también en estos versos que leí es que la mente es inestable, es vacilante por naturaleza y el ejercicio del yoga es justamente volver a encauzar toda esa energía o redirigir toda esa energía mental. Y en el verso que se leyó el día viernes pasado, aparece algunas cosas muy interesantes, que es fijando la mente en Dios, se logra la máxima perfección de la felicidad trascendental, ¿sí? Entonces, el verdadero yogi, el verdadero meditador, la persona que realmente está buscando un vínculo estable y sólido, es aquella persona que intenta conectar con Dios. Y una vez que ese vínculo se estableció, una vez que se logró el yoga y la conexión, aparece la máxima felicidad posible, que es la felicidad de estar al servicio de la suprema personalidad de Dios. Entonces, hasta ahí un pequeño resumen, una contextualización de todo lo que se estuvo viendo hasta el momento, hasta llegar al verso del día de hoy, el 6:28. Entonces, antes de la lectura, vamos a hacer una pequeña invocación. Voy a cantar unos mantras muy sencillos. Ustedes del otro lado, si quieren, pueden acompañarme. Y una vez que hayamos hecho esta invocación, vamos a leer el verso de hoy, primero en sánscrito, luego en su traducción y por último con el comentario dado por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho la invocación, vamos a pasar a leer el Bhagavad Gita 6:28, Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como dije, voy a recitar primero el sánscrito, luego la traducción al castellano de ese verso, y por último leemos el significado. Hoy hay un significado muy cortito, pero muy interesante de Srila Prabhupada. Y luego de esas lecturas, si ustedes me lo permiten, vamos a poder aportar quizás un trabajo colectivo entre todos, hacer un pequeño desglose del verso, del comentario y aportar, como dije, algunas palabras a la charla de hoy. Entonces vamos directamente al sánscrito del Bhagavad Gita 6:28. Dice lo siguiente. Yugnyam evam sadatmanam yogi vigat kalmasa Shukena Brahma Samsparsam Adyantam Shuklam Asnut. Entonces, la traducción de ese verso en sánscrito dice lo siguiente. De ese modo, el yogi autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, se libra de toda contaminación material y alcanza la máxima etapa de la felicidad perfecta en el servicio amoroso y trascendental que se le presta al Señor. Leo la traducción una vez más. De ese modo, el yogi autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, se libera de toda contaminación material y alcanza la máxima etapa de la felicidad perfecta en el servicio amoroso y trascendental que se le presta al Señor. Significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Autorrealización significa que uno conozca su posición constitucional en relación con el Supremo. El alma individual es parte integral del Supremo y su posición es la de prestarle un servicio trascendental al Señor. Ese contacto trascendental que se tiene con el Supremo se denomina Brahma Samsparsa. Lo leo de nuevo porque ese es todo el significado. Como dije, es un comentario muy chiquito, muy breve de su divina gracia. Autorrealización significa que uno conozca su posición constitucional en relación con el Supremo. El alma individual es parte integral del Supremo y su posición es la de prestarle un servicio trascendental al Señor. Ese contacto trascendental que se tiene con el Supremo se denomina Brahma Samsparsa. Jai Shira Prabhupada. Entonces, bueno, ahí tenemos el texto 628 que vamos a trabajar el día de hoy. Quiero agradecer a todos los que se fueron sumando mientras estuvimos charlando ahí. Mariana, muchas gracias por estar. Toña también. Madhava Priya. Marijo, muchas gracias. Claudia. Chitrak Prabhu. Hare Krishna, mi reverencia santo. Muchísimas gracias una vez más por permitirme esta oportunidad de servicio y estar aquí con ustedes. Si quieren aprovechar la sección de los comentarios para dejar sus opiniones, sus comentarios, si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta o quiere simplemente decir algo, bueno, pueden aprovechar a escribir ahí. Yo cada tanto voy a ir chequeando los comentarios y vamos a poder interactuar de esa forma a pesar de que estamos a la distancia. Entonces, para ir redondeando con algunas palabras adicionales al verso del día de hoy, me gustaría empezar a hacer un desglose del 628, comenzando por la misma traducción. ¿Sí? Dice al comienzo, de ese modo el yogi autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, se libra de toda contaminación material. Entonces acá aparecen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el yogi autocontrolado. Entonces aquí tenemos una categoría de yogi, ¿sí? Nosotros pensamos que yogi simplemente es una persona que hace alguno de estos ejercicios, pero sabemos ahora, mismo por la palabra de Krishna, que hay distintas categorías o niveles dentro de la práctica del yoga. Y los distintos practicantes de yoga claramente van a poder acceder a distintas experiencias o niveles de conciencia dentro de su propia práctica o con sus propios ejercicios. Y aquí hablamos de un yogi autocontrolado. ¿Qué es un yogi autocontrolado? Bueno, eso se fue explicando en los versos anteriores. Básicamente es un yogi que ya tiene adiestrada, tiene entrenada, tiene educada su mente para que la mente sea un instrumento de su propia liberación y no un instrumento de su propia condena. Krishna explica en el Bhagavad Gita que él nos da un instrumento de liberación y es nuestra propia inteligencia. Nosotros tenemos el uso de la razón, el uso del discernimiento. Krishna dice en el Bhagavad Gita que él da la inteligencia para que podamos llegar hacia él. Y como explicábamos antes, de acuerdo con la estructura mental en el contexto de los Vedas, en el contexto del Bhagavad Gita, tenemos tres componentes o tres ingredientes dentro del aparato psicológico. Tenemos la mente, manas, propiamente dicha, que es una especie, como dije, de motor de deseos, de pulsiones, ¿sí? Todo el tiempo pidiendo, todo el tiempo queriendo, todo el tiempo deseando. Eso es básicamente la mente, muy inquieta, muy inmadura, muy vacilante, muy inestable. Por encima de la mente tenemos otro componente, otro ingrediente de nuestra psicología, y es la inteligencia, buddhi. Esta inteligencia es el discernimiento, la capacidad de análisis, el razonamiento, y debería ser el instrumento o la herramienta que deberíamos utilizar para poner en jaque los deseos o los constantes pedidos de la mente. Yo a veces doy el ejemplo, ¿no? De el padre y el niño. Va un padre con su niño caminando por la calle y los niños tienen la tendencia natural de que ver distintas vidrieras y desear cosas, ¿no? Pasan por una juguetería, quieren todos los juguetes que hay ahí, pasan por un kiosco, quieren todos los caramelos que ven, ¿no? Y constantemente están como pidiendo, deseando, exigiendo cosas.
Y esa sería como la mente, ¿sí? El motor de pulsiones constantes, vacilantes. Quieren el caramelo, pero después quieren un juguete, pero después quieren una revista. Constantemente están pidiendo y exigiendo cosas. El padre que lo acompaña representa la inteligencia y es la persona que le pone parámetros al deseo del niño. Entonces, si el niño pide un helado, pide un chocolate, pide un libro, pide un juguete, el padre es el que con discernimiento, con razonamiento, proponiendo ciertos parámetros y ciertos límites, le va guiando la energía al niño para que no se sature de todo, ¿no? El niño no puede comer helado, caramelo, gaseosa, chocolate, todo junto, se va a enfermar, ¿sí? Entonces, la inteligencia del padre está cuidando la inmadurez del niño, la inexperiencia del niño. Algo similar debería ocurrir dentro de nuestra propia psicología entre Manas, la mente, que constantemente va a estar pidiendo cosas, y Buddhi, la inteligencia. La inteligencia debería ser ese colchón que frene el impulso de deseos constante de la mente. Y el último componente es el ahankara, es el falso ego, ¿sí? Para nuestra cultura espiritual, existe un ego verdadero y es el alma espiritual, en lo que nosotros somos en verdad. Nosotros no somos este cuerpo, somos el alma espiritual, parte y porción del Señor que habita, que anima este cuerpo material que tenemos ahora. Y el ahánkara es la falsa percepción respecto a quién soy yo, ¿sí? Esa confusión de creer que en realidad soy el envase en vez de ser el alma o el espíritu que habita dentro del envase. Entonces, ahánkara, una falsa percepción de mí mismo, también, por ende, una falsa percepción del mundo que me rodea. Yo creo que soy el cuerpo y creo que todo lo que hay tiene que ver únicamente con la materia. Eso es ahánkara, ¿sí? En contraposición con el verdadero ego o la verdadera identidad, y es que somos almas espirituales trascendentales, eternas, bienaventuradas y plenas de conocimiento. Entonces, manas, mente, buddhi, inteligencia, ahankara, falso ego. Son las tres categorías, los tres ingredientes, los tres componentes que tiene la psicología según la ciencia del yoga. Manas está pidiendo todo el tiempo y Buddhi, la inteligencia, debería empezar a acomodar y darle cierto parámetro a la mente. Entonces, ¿quién es el yogi autocontrolado? Es el yogi que ha trascendido esta pulsión de la mente. ¿Sí? Ya es el yogi que no está corriendo detrás de todas las exigencias y todos los pedidos de la mente, sino que es un yogi que está empezando a reposar en su naturaleza racional espiritual. Y desde el Buddhi, desde su verdadera naturaleza ontológica, desde una verdadera percepción de sí mismo, está empezando a actuar en el mundo. Ese sería el yogi autocontrolado. No tiene que ver con un yogi que es perfecto en las asanas, que es un experto en contorsionismo, sino que tiene que ver con un yogi profundo, íntimo, de viaje interior, ¿sí? De introspección, de contemplación, de uso del racionamiento, de análisis, del discernimiento, que ha logrado reeducar a su mente para que ésta sea su amiga y no su enemiga. Entonces, primera aclaración, ¿quién es el autocontrolado? El yogi autocontrolado es este yogi, perdón, que ha hecho un buen uso del yoga. Está constantemente dedicado a la práctica del yoga. Eso es otra cosa muy interesante. Muchas personas creen que el yoga ocurre arriba de una mat o ocurre en una escuela, en un instituto. No, yoga, conexión, vínculo, unión, ocurre todo el tiempo. Una definición que me gusta de la palabra yoga es que yoga es la ciencia de los relacionamientos, ¿sí? Yoga es la ciencia de los relacionamientos. De hecho, es una de las definiciones que aparece en las traducciones de Srila Prabhupada dentro del Bhagavad Gita. Si yo entiendo el yoga como una conexión, como un vínculo, como una unión, entonces claramente entiendo al yoga como un relacionamiento. Porque si estoy vinculado, si estoy conectado, si estoy unido a algo, entonces indefectiblemente tengo una relación con aquella cosa. Si entiendo el yoga como la ciencia de los relacionamientos, ocurre lo que Krishna dice aquí en el Bhagavad Gita.
lo practico constantemente, no solo cuando voy a la escuela de yoga, cuando voy al instituto de yoga o cuando estoy arriba de una mat, porque son infinitos los vínculos, los relacionamientos y los contactos que tengo a lo largo de mi vida. Tengo un vínculo no solamente con mi familia, no solamente con mis seres más queridos, tengo vínculos con la historia, tengo vínculos con la ecología, tengo vínculos con la política, tengo vínculos con la educación, tengo vínculos conmigo mismo, con mi etapa metafísica mental, con mi ser trascendente espiritual, cantidad y cantidad de relacionamientos. Si yo logro entender el yoga desde ese abanico más amplio, entonces ocurre, como dice Krishna en el 6.28 del Bhagavad Gita, estoy dedicado constantemente a la práctica del yoga, no una o dos veces por semana cuando voy al ejercicio de contorsionar el cuerpo, sino constantemente estoy dentro del ejercicio de la ciencia de los relacionamientos. Cuando soy autocontrolado, cuando me dedico constantemente a la práctica del yoga, aparecen dos cosas. Me libro de la contaminación material y alcanzo la etapa máxima de la felicidad perfecta. ¿Sí? Las dos consecuencias de saber practicar correctamente el yoga. Si soy autocontrolado, si estoy practicando constantemente, aparecen estos dos resultados inmediatos. Ya no estoy más bajo los condicionamientos o las limitaciones de la materia y logré la etapa máxima de la felicidad perfecta. Las dos consecuencias, los dos resultados de una buena práctica de yoga. ¿Y qué representa la felicidad perfecta? Bueno, Krishna lo explica también al final del verso. La felicidad perfecta es el servicio amoroso y trascendental que se le presta al Señor. ¿Sí? El objetivo del yoga es reconectar con Dios. En el Bhagavad Gita constantemente se está enfatizando este punto de que yoga significa que yo redespierto, redescubro, retomo una relación perdida, olvidada con la suprema personalidad de Dios. Y no solo en el Bhagavad Gita, si vamos a los Yoga Sutras, como mencioné antes un texto que no es espiritual per se, ¿sí? No está escrito ni transmitiendo la palabra de Dios, ni está escrito, ni está narrado por Dios mismo, es un texto, digamos, independiente a la literatura sagrada. Los Yoga Sutras de Patanjali también enfatizan de que el objetivo del yoga es la conexión con Dios. El primer verso, perdón, el primer verso del segundo capítulo, o sea, el 2.1 de los Yoga Sutras, Patanjali aclara que yoga es estudio de los Vedas, austeridad del cuerpo y devoción al Señor. ¿Sí? Si quieren lo pueden chequear. 2.1 de los Yoga Sutras de Patanjali. Primer verso del segundo capítulo. Yoga es estudio de los Vedas, austeridad del cuerpo y devoción al Señor. Y en este caso coincide perfectamente con lo que Krishna está diciendo en el Bhagavad Gita 6.28, que la felicidad perfecta, el yoga perfecto, es el servicio amoroso trascendental que se le presta al Señor Supremo. Ese tipo de yoga es el que nosotros conocemos como Bhakti Yoga, ¿sí? El yoga de la devoción, el yoga del amor, o sea, los relacionamientos de lo divino a través del amor y de la devoción. Hasta ahí entonces el texto mismo del 6.28, de ese modo el yogi autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, se libra de toda contaminación material y alcanza la etapa máxima de la felicidad perfecta en el servicio amoroso y trascendental que se le presta al Señor. ¿Sí? Y vamos a ir ahora con un pequeño desglose del comentario o el significado de Srila Prabhupada. Agradezco a Luisa, que ha aparecido del otro lado, a Madre Silvia también, Hare Krishna Madre, mis reverencias a usted, muchas gracias por estar. Vamos a hacer un pequeño desglose del significado de Srila Prabhupada y después vamos a estar cerrando por el día de hoy. Así que si quieren aprovechar a dejar sus comentarios, si alguien tiene una duda o alguna pregunta con respecto a alguna de las cosas que hablamos hoy o con el tema en general del yoga, de la meditación, de la mente, etcétera, etcétera. Bueno, aprovechen ahora a dejar su comentario aquí en esta sección, porque hacemos un pequeño momento más
de trabajo conjunto y después vamos a ir cerrando por el día de hoy. Comentario de Srila Prabhupada, significado a este 6.28 del Bhagavad Gita. Autorrealización significa que uno conozca su posición constitucional en relación con el Supremo. Entonces, ¿qué es autorrealización? ¿Cuándo es que yo realmente me conozco a mí mismo? Bueno, me conozco a mí mismo cuando entiendo mi posición, mi relación en esta relación eterna que tengo con el Señor. Es interesante porque esto del autoconocimiento es justamente una de las llaves, una de las herramientas de nuestra última instancia, nuestra liberación máxima, ¿sí? Todos los conflictos, todos los problemas que se me generan en la vida, en esta experiencia terrestre que tengo, son básicamente crisis de identidad, ¿sí? Yo, como no me conozco en verdad a mí mismo, como no sé que soy un alma espiritual y estoy convencido que soy la mente, que soy el cuerpo, que soy mis condicionamientos, que soy mis limitaciones, básicamente tengo un tránsito de sufrimiento, de angustia, de desesperación en esta experiencia material que tengo ahora. Si yo realmente me autoconociera, si yo realmente iría hacia lo profundo de mi propio ser y entendería que soy un alma espiritual eterna, bienaventurada, plena de conocimiento, eso resignificaría mi existencia con una enorme dignidad, porque entonces ninguno de mis problemas son míos, son los problemas de mi cuerpo. Ninguno de los condicionamientos son míos, son los condicionamientos de mi cuerpo. Ninguna de las limitaciones me pertenece, son simplemente limitaciones de mi cuerpo. Y si hago un ejercicio humilde, mi cuerpo está plagado de faltas, de limitaciones, de condicionamientos, porque esa es la característica natural de la materia. Sin embargo, yo soy de otra sustancia, soy de otra naturaleza, soy trascendente, soy espiritual, soy una chispa, un fragmento infinitesimal de lo divino. Por lo tanto, no tengo ningún condicionante, ningún limitante, ninguna de estas contaminaciones materiales. Yo, como alma espiritual, soy puro y perfecto, ¿sí? De la misma categoría cualitativa que el Señor Supremo. Como dije, se resignifica mi existencia entera y es justamente de eso que habla Srila Prabhupada al comienzo de su significado. Conocerme a mí mismo significa que yo conozco mi verdadera posición en relación con el Supremo. El alma individual es parte integral del Supremo y su posición es la de prestarle un servicio trascendental al Señor. Entonces, ahora me he autodescubierto como alma espiritual, y ahora que me he autodescubierto como alma espiritual, descubro también mi rol en esta relación. ¿Cuál es mi rol en esta relación? Es la de servir, glorificar y satisfacer al Señor Supremo. Yo soy la parte, Él es el todo, yo soy infinitesimal, Él es infinito, ¿sí? Y tengo que dedicarme al servicio del Señor, al amoroso servicio del Señor Supremo. Ese es el auténtico yoga. Y ese es el yoga que me va a dar, es el yoga que me va a dar la máxima felicidad. Me va a brindar la liberación completa de cualquier condicionamiento o contaminación material. Me conozco a mí mismo, automáticamente reconozco mi posición en la relación con el Señor y automáticamente actúo en consecuencia prestando amoroso servicio a Dios. Ese contacto trascendental que se tiene con el Supremo se denomina Brahma Samsparsa, ¿sí? Brahma Samsparsa. Ese es el texto en sánscrito que hemos leído anteriormente, en el verso del comienzo. Prabhupada, en la parte de la traducción de palabra por palabra, traduce Brahma Samsparsa como estando en constante contacto con el Supremo. ¿Sí? Es lo que dentro del proceso de la Ashtanga se conoce como Samadhi. Una vez que hice el yoga, una vez que hice la conexión, estoy en una especie como de etapa superadora donde el yoga es indisoluble, ¿sí? Donde no se puede desarmar esa conexión que he logrado con el Ser Supremo. Samadhi es una de las palabras que se usa habitualmente en la terminología del yoga. Acá tenemos otro texto, otra palabra, Brahma Samsparsam, que significa estando en constante contacto
con el Supremo, ¿sí? Tengo acá, Madre Lila Mohini, Hare Krishna, ha hecho un comentario, dice, hay un punto donde la meditación se hace un hábito y ahí es donde se vive el tiempo presente. Allí la presencia de la inteligencia se expande, sosteniendo la actividad tenemos el divino hábito. Sí, señor. Muchas gracias, Madre. Muchísimas gracias por su comentario. Excelente, completamente acertado y tiene que ver con el verso de que estábamos leyendo el día de hoy. Difícil, pero no imposible. Sí, señor, también. Es un ejercicio, como todo ejercicio, al comienzo se ejecuta con faltas, con todo tipo de obstáculos, pero como dice el refrán, la práctica hace al maestro, así que todo aquello que emprendemos al comienzo, cualquier cosa, cuando vamos a estudiar algo, cuando vamos al gimnasio, cuando queremos aprender algo, cuando intentamos tocar un instrumento, siempre al comienzo las prácticas son más difíciles, tienen tan plagada de más obstáculos, de más trabas, pero con el tiempo, en la medida que yo no abandone el hábito, como usted bien dice, madre, en la medida que yo no abandone la práctica, me vuelvo perfecto, me vuelvo un artista, un experto en esa práctica en particular, y entonces no es imposible, tal como usted dice, ¿sí? Un saludo también a Mario Fernández, que saluda desde Porto Alegre, en Brasil. Hare Krishna, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Vamos a ir cerrando entonces. Hoy ha sido una charla breve, chiquita, porque bueno, tenemos un texto relativamente breve también hoy en el Bhagavad Gita 6.28. Leo una vez más la traducción y de corrido el comentario de Shira Prabhupada. Iríamos cerrando por esta jornada. 6.28 del Bhagavad Gita, tal como es, dice lo siguiente. De ese modo, el yogi autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, se libra de toda contaminación material y alcanza la máxima etapa de la felicidad perfecta en el servicio amoroso y trascendental que le presta al Señor. Autorrealización significa que uno conozca su posición constitucional en relación con el Supremo. El alma individual es parte integral del Supremo y su posición es la de prestarle un servicio trascendental al Señor. Ese contacto trascendental que se tiene con el Supremo se denomina Brahma Samsparsa, ¿sí? Así que bueno, ahí hemos tenido entonces nuestra lectura del día de hoy. Humilde recomendación, tratemos todos de ser como este gran yogi autocontrolado que Krishna describe en este verso 28 del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Tratemos de mantener a raya los impulsos, los deseos de la mente. Por favor, seamos inteligentes, hagamos uso del discernimiento, pongamos en ejercicio nuestra inteligencia espiritual, seamos autocontrolados, vayamos por el sendero de la autorrealización, tratemos de conocernos a nosotros mismos en profundidad, entendamos quiénes somos en verdad, comprendamos nuestro rol en esta relación eterna que tenemos con Dios y dediquémonos constantemente al yoga, que es sinónimo de dedicarnos constantemente al servicio devocional. Cualquier oportunidad que tengamos de prestar servicio, no lo desaprovechen, sino todo lo contrario, enfóquense ahí, prestemos la máxima cantidad de servicio que podamos, porque de esa forma estamos en un yoga constante y no en cualquier yoga, estamos en la cima, ¿sí?, de la escalera de yoga, en la perfección de yoga, estableciendo esta conexión íntima, indisoluble con la suprema personalidad de Dios. Así que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Mi nombre, Arjuna Sakadas, por aquellos que se perdieron la introducción, muchas gracias a Chitrak Prabhu, muchas gracias a Nara Narayan Prabhu y muchísimas gracias a todos los que están prestando servicio tan amorosamente en ISKCON Buenos Aires. Recuerden que todas las charlas de Bhagavad Gita quedan fijadas aquí en este perfil de Facebook, en la sección de videos, y si se perdieron algo o quieren ver además otros materiales, tienen el canal de YouTube Comunidad Vaishnava. Comunidad Vaishnava en YouTube. Van a tener muchísimo material e incluso cosas extras fuera de estas charlas de Bhagavad Gita. Mañana va a haber otra charla, así que por favor en este horario no se lo pierdan. ¿Sí? Me estoy despidiendo. Muchísimas gracias por todo. Hare Krishna devotos. Haribol.